a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. En el día de hoy vamos a hablar de literatura, de un libro publicado por un incipiente escritor que además se ha atrevido a abordar temas, reflexiones sobre la vida, su punto de vista sobre diferentes áreas que vamos a tratar también en el día de hoy para hacerles un poco boca y que luego pues se animen a leerse el libro. En este caso es Néstor Acosta. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de nada, agradecerles este espacio para que, bueno, que me permite difundir un poquito mi mensaje y dar a conocer esta obra, mi primera obra. Néstor, que además yo hablé contigo porque asististe a la Feria del Libro de Mogán, pudiste estar ahí vendiendo también ejemplares y firmando ejemplares, y me llamó mucho la atención este libro que se los voy a mostrar, El legado de las reflexiones, de él vamos a hablar en el programa de hoy. En este caso, un libro, ¿cuántas páginas tiene? Porque es bastante gordito. 460. 460 páginas de precisamente reflexiones, ¿no?, sobre diferentes campos de la vida. Tu opinión, ¿cómo surgió la idea de decir, oye, necesito que la gente pues lea, pues descubra esas ideas que se rondan en mi mente? Pues este libro, El legado de las reflexiones, es mi ópera prima, es mi primer libro, lo he realizado de forma autodidacta y se trata de un ensayo. Y todo esto surgió pues de casualidad. La verdad que yo nunca me había imaginado verme en este mundo y desarrollando este tipo de proyectos. Y fue un poquito a raíz de que le cogí el guante a un reto que me hizo mi mejor amigo, después de un día de trabajo en mi finca que subió a ayudarme, pues lo típico, nos pusimos a solucionar el mundo con nuestras charlas y nuestras reflexiones. Y de ahí, pues, analizando un poquito la situación actual, social, pues le dije, bueno, algún día cuando esté jubilado me voy a dar el gusto de escribir lo que pienso y tal. Y él me animó a hacerlo ahora. De hecho, sus palabras fueron, error, si tienes esa inquietud ahora, tienes que hacerlo ahora porque dentro de 30 años serás una persona totalmente diferente. Y esa inquietud pues ya venía rondando, a lo mejor no escribir un libro, pero sí expresarme. Ya venía rondando pues mi cabeza un cierto tiempo y atiende a dos factores, a la acumulación de reflexiones que yo he generado, sobre todo en el ambiente laboral, porque yo llevo más de 18 años de Guardia Civil, todos ellos destinados aquí en Gran Canaria, y desde los últimos 8 años mis funciones son el traslado y custodia de personas internas en prisión. Es una custodia muy, muy cercana. De hecho, yo entro con ellos a quirófano cuando los operan. Los escarcelamos para llevarlos a conocer a sus hijos por primera vez, a despedirse de un familiar en el tanatorio. Y es un trato muy cercano y muy prolongado, a veces muchísimas horas en las que yo aprovecho, mientras la situación de seguridad pues lo permita, para hablar con ellos y nutrirme. Se aprende mucho, aunque sean personas internas en prisión o de un vagabundo. Yo soy de ese tipo de personas que creo que se puede aprender de cualquier otra persona. Generalmente, los presos lo que te enseñan es lo que no hay que hacer en la vida, o por lo menos es lo que yo he aprendido de ellos, ¿no? Pero sí que en mí ha generado muchísimas reflexiones acerca de su toma de decisiones, ¿no?, que ha llevado a esa persona a esa situación, cómo fue su infancia, el entorno, la sociedad. Y todas estas reflexiones chocaban de frente con el momento de plenitud que yo estaba viviendo en el momento que comencé a escribir. Porque nos acabábamos de casar, mi mujer y yo, todos en casa teníamos salud, estaba reformando una finca que es la propiedad de mis sueños, que estoy encantado, no sin esfuerzo pues teníamos planes de futuro, una buena economía. Entonces, de puertas adentro como que me iba todo tan bien, y de puertas afuera todo lo que yo sentía o me llevaba a casa del trabajo y lo que veía en la sociedad, pues chocaba, ¿no? Y esa dicotomía pues, me animó a escribir. Y inicialmente era un ejercicio de autoconocimiento, en el que yo pues pretendía poner en orden todas esas reflexiones y argumentarlas, no solo, bueno, yo creo esto porque sí, no, yo creo esto por tal, por tal, por tal. Y así pues así empezó el libro, la verdad. Y esas reflexiones que vas teniendo en el día a día, ¿las compartías con alguien en especial, con tu mujer, con amigos, o siempre te las guardabas para ti? No, yo soy una persona súper comunicativa. A mí me gusta expresarme y
Y me gusta aprender yo y de las cosas que aprendo, pues comunicarlas y transmitírselas a los demás y contarles, pues oye, mira, hoy viví esta situación en el trabajo, ¿qué piensas sobre esto? Fíjate tú, este reto, ¿no? Porque yo veo muchos retos a nivel social y claro que sí, si yo gasto tanta energía reflexionándolo, pues después siempre ocupa parte de mis conversaciones. Al final compartes ese conocimiento para que la gente lo conozca, pero ¿has visto en otra gente que has compartido el mismo conocimiento que tú? No sé si me explico, es decir, todo lo que reflejas en este libro, ¿has podido llegar a hablar con alguna persona que piensa más o menos igual que tú? O... Sí, la verdad que en general, hasta ahora, en la mayoría de los feedbacks que me llegan, pues piensan, vamos, muy similar. También es verdad es que inicialmente me he movido, ya hace tiempo que, pues, que estoy en las ferias, que estoy en los puntos de venta, pero claro, inicialmente pues me nutrí de mi grupo de amigos, Claro, de mis compañeros y tal, entonces a lo mejor es un entorno más cercano en el que tenemos muchas similitudes de pensamiento, ¿no? Y incluso personas que en ciertos aspectos piensan diferentes que yo, pero en otros sí. Y eso es lo bonito, porque vamos, yo para nada, yo no tengo la verdad absoluta. No sé si alguien la tiene, pero yo desde luego no. Yo no tengo estudios universitarios, no soy profesor de nada, simplemente soy una persona joven, pero que tiene una experiencia vital y que ha reflexionado mucho sobre ello y expone esta reflexión para ayudar, crear un pequeño debate y mejorar todo, avanzar. Si los lectores están de acuerdo conmigo en todo, genial, que no creo que sea así porque siempre diferimos en algunas cosas. Pero si algún lector me da un feedback de que está en desacuerdo conmigo en todo, yo también estaré contento porque uno de los objetivos del libro es hacer reflexionar, despertar el espíritu crítico, la opinión personal de cada uno, no la mía, ni la del fulanito del podcast o del telediario de turno. Oye, si después de reflexionar piensas igual que yo o que el del podcast, pues genial, pero lo que a mí no sé, me seduce de poder llegar a transmitir con este libro es eso, incitar a los lectores, a cualquier persona, a la reflexión personal y a la elaboración de su propia opinión. Creo que es importantísimo. ¿Y te gusta debatir? ¿Eres una buena persona para debatir? ¿Se te da bien? Si me dan buenos argumentos, Sí. aunque sean para debatir, sí. Si simplemente no, porque yo opino así, Ya. no, porque ahí no hay debate, ¿no? Pero puedes llegar a aceptar el cambio de opinión. Sí, total, total. Vamos, yo quiero ser una persona mejor cada día, más valiosa en cuanto a conocimientos, en cuanto a todo en la vida. Entonces, si en algún momento mis propias reflexiones, basadas en los argumentos de cualquiera que sea de las personas, me hacen ver que esa es la mejor opción, ¿no? Esa mejor opinión, pues claro, yo encantado, no me voy a empecinar en mi ego por... No, Total. Bueno, es que hay mucha gente que cabezudo, por eso te lo pregunto. No, yo defiendo mis argumentos hasta que con argumentos coherentes me demuestren lo contrario y le doy las gracias porque me has hecho hoy un poquito más sabio o más valioso, ¿no? El legado de las reflexiones lo publicaste en diciembre. ¿Fue autopublicación? ¿Cómo se gestionó ese tema de la publicación? Sí. Como te he dicho, yo he sido autodidacta en todos los aspectos del libro, ¿no? Tanto en su creación como al final en todo lo que era concerniente a su publicación. Entonces yo me fui informando, pero sí que muy pronto en el desarrollo del libro, al ser tan personal y los temas que hay implícitos y los objetivos que hay implícitos en el libro, vi claro que la mejor opción era autopublicarlo, yo ser dueño de los derechos 100% del libro, que nadie me cambiara una coma, ¿no? Para entendernos. Y me ha gustado mucho y estoy muy orgulloso de esa decisión porque me ha permitido estar presente en toda la cadena, desde la elaboración hasta editarlo, pues buscar la editorial con el que al final llegué al acuerdo, la difusión, todo hasta la venta directa, ¿no? Y es súper divertido. ¿Es costoso el proceso del libro, de la creación y también a nivel económico? A nivel económico depende de la tirada que quieras hacer inicialmente. También depende del número de páginas, lo que incrementa un poquito el coste del libro
es el número de páginas y un poquito la... Maquetación y todo ese tema, ¿no? Sí. Yo, de hecho, cuando me dijeron el PVP, ¿no? al que se vendería el libro, pues yo, claro, yo no conocía este mundo, ¿no? Y digo, pero ¿cómo voy a vender yo más caro que algunos de los libros que he visto de Arturo Pérez Reverte? Claro. Pero si yo soy un mindundi, ¿no? Y claro, pues ahí me dieron una lección que no sabía, ¿no? El PVP del libro no atiende tanto, digamos, a la calidad del autor, sino al coste de producción. Entonces, este libro tiene una serie de páginas, tiene la calidad que tienen las páginas en la portada y tal, y el precio es este. Arturo Pérez Reverte venderá 10 millones y tú venderás pues los que venderás, y él es él y tú eres tú. Pero el precio es indiferente. Digo, pues bueno, una lección que aprendí. Total. Oye, de diciembre entonces lo publicaste. ¿Cómo han sido estos meses que ha estado en el mercado el libro? ¿Cómo ha sido la recepción? Pues como te digo, como estoy totalmente presente, llevo yo los mandos de este proyecto, pues me he nutrido de mis ideas, ¿no? Como yo lo visionaba. Y yo lo visionaba pues una especie de círculos concéntricos, y yo pues primero uno, y hasta que no lo terminara no pasaba al siguiente, ¿no? Pues inicialmente lo que yo llamaba cariñosamente el círculo del compromiso. Pues nada, mis amigos, mis compañeros, la gente de mi entorno que por curiosidad, por echarme una mano, y bueno, y después ya un poquito el boca a boca pues se fueron animando. Luego pasé a puntos de venta colaborativos, amigos, familiares que tienen comercios y me quieren echar una manita dándole visibilidad, y lo ponen ahí expuestos, y sus clientes pues la verdad que también ha sido muy provechoso. Y ya luego los puntos de ventas oficiales, pues librerías de pequeño y mediano y gran tamaño también, en los que ya están mis libros ahí. La verdad que es un modelo de negocio súper rentable para todos, porque lo dejas en depósito y si se vende, pues todos ganan, ¿no? Ahí, pues inicialmente, si no estoy yo detrás, digamos, presentando el proyecto, diciendo de qué va, pues se tiene menos salida, ¿no? Y en esas librerías tan grandes que también los trabajadores pues no se van a enfocar simplemente en mi libro, ¿no? Pero sí es verdad que este círculo, digamos, este paso, lo que me ha abierto es las puertas a las ferias, a los eventos ya literarios, como quien dice, por lo menos a nivel aquí de la isla, ¿no? Y es una cosa que me ha aportado muchísimo. Me lo paso súper bien en las ferias, hablando directamente con las personas, propagando mi mensaje, batallando y defendiendo mi proyecto, y es súper guay. Siempre que voy a una feria pues me llevo conocidos, me llevo contactos, muy buenos feedback de las personas con las que hablo, y después pues ahí es donde más me he empezado a sentir escritor. Porque claro, yo pues todavía me cuesta un poquito autodefinirme, ¿no? Como escritor. Y allí, pues claro, al final estás tú detrás de una mesa con tu obra presentando, y la gente pues se acerca a ti a conocer, y la verdad que esa parte es genial. Bueno. Esa parte es genial. ¿Cómo fue el proceso de creación del libro? Porque además lo tienes que compaginar con tu vida personal, familiar, tu vida laboral, y también ha cambiado el libro de cómo lo tenías planteado al principio a cómo termina. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de creación? De hecho, bueno, cambiaba cada minuto porque yo no tenía una idea inicial. Yo empecé a escribir, pues simplemente a vomitar de una manera bonita todo aquello que llevaba adentro, ¿no? Y después empezaba a darle un poquito de forma. Como te dije inicialmente, se trataba de un ejercicio de autoconocimiento y autocrecimiento. Yo me ponía a escribir de madrugada con mis cascos ahí de música electrónica. De hecho escribía y... Qué curioso, música electrónica. Y ni lo leía, y ya fue más o menos cuando llevaba a lo mejor 2 semanas escribiendo que empecé a leerlo, y oye, bueno, ni tan mal, ¿no? Me empecé a ilusionar, pues yo me desdoblaba un poco, ¿no? Y me veía de afuera y me veía yo escribiendo, y oye, pues qué bien, ¿no? Qué guay. Y estuve escribiendo súper ilusionado, pues 4 meses. En esos 4 meses desarrollé de una manera más o menos al 70% los 3 primeros capítulos del tema, del libro. El libro tiene 12 capítulos que hacen referencia a 11 temas diferentes, y el último capítulo es como una especie de resumen.
Entonces, en esos 4 primeros meses, desarrollé pues, de una manera bastante ya estructurada los 3 primeros capítulos, que empiezan por la educación. Yo creo que es el tema más importante de todos. Todos nuestros problemas a nivel individual y a nivel social comienzan y terminan en la educación, o la solución a los problemas comienzan y terminan en la educación. Es que no creo que haya nada más importante. Además, yo desarrollé este tema cuando mi hijo Eric tenía 4 años y mi mujer estaba embarazada de Héctor, nuestro segundo hijo, que no sabíamos si era un niño o una niña incluso. No. Pues así estuve súper ilusionado. Educación, primer capítulo. Éxito, segundo capítulo, que yo le doy una importancia tremenda porque según donde fijemos nuestras ideas de éxito, nuestras metas, pues tomaremos unas decisiones u otras. No creo que se pueda decir al 100% con objetividad de que una decisión es buena o una es mala, ¿no? Depende del criterio de cada persona, de la situación y tal. Pero evidentemente hay algunas decisiones que hacen que una persona termine en la parte de atrás del furgón que yo conduzco en el trabajo, y hay otras decisiones que hacen que personas florezcan. Y eso pues se ve claro. Entonces, muchísima importancia al tema del éxito. El éxito es lo que mueve nuestros pasos día a día, nuestras decisiones. Tercer capítulo, la familia. Mi objetivo vital. Siempre lo ha sido. Le doy una importancia tremenda al desarrollo de mi propia familia y de la familia en general, de la idea de la familia, sea cual sea. Estoy totalmente a favor de la familia del mismo sexo, de la crianza de niños, vamos, como sea, mientras haya amor, da igual la composición de la familia, igual que las adopciones, los embarazos subrogados. Y además que le doy muchísima importancia porque creo que en las familias donde se ejecuta la educación, que era el primer tema más importante, no se ejecuta en los colegios, que es donde los niños, los menores van a coger conocimiento, no valores ni a ser educados, y mucho menos en la calle, que desde mi punto de vista es donde no deberían estar los niños solos. Entonces la familia, súper importante. Y además, como te digo, estos 3 primeros capítulos, pues impregnados de las sensaciones de un embarazo y un parto inminente. De hecho, te dije que escribí súper ilusionado 4 meses porque al 4.º mes de empezar a escribir tuve que parar porque nació Héctor. Claro, un bebé más un niño de 4 años, no había tiempo ni energía para dedicarlo a la escritura. Retomé la escritura, la verdad que con un talante muy diferente, con unas emociones y sentimientos muy diferentes, pues 8 meses después de haber parado. Un mes después de que mi hijo Héctor pues falleciera. La verdad, bueno, inesperado totalmente porque falleció de muerte súbita, el niño totalmente sano, precioso, perfecto, el bebé jefazo. Era el bebé jefazo, le llamábamos así, rubio, precioso, con sus mechoncitos. Y bueno, se echó la siesta y no se despertó. Esto, aparte de cambiarnos totalmente como persona, yo quiero pensar que soy una persona mucho más valiosa porque tengo esos aprendizajes, tengo esas vivencias y experiencias, sabemos la toma de decisiones que hemos ejecutado para sobrellevar esta realidad y lo bien que nos ha ido dentro de la situación. Entonces, y sobre todo la actitud. Las decisiones son importantes, pero creo que ante este caso la actitud de ser resiliente. Yo soy una persona muy lógica. Ante esto, pues, si me pongo a sufrir o a desperdiciar mi vida, voy a recuperar a mi hijo, me pondría ya. Pero eso no es así. Entonces, ¿qué? Pues intentar vivir y lo mejor posible, además, sobre todo por Eric y sobre todo porque tenemos motivos de sobra para seguir para adelante. Entonces, pues, un mes más tarde yo me refugié en la escritura, encontré, pues, ahí el desahogo inicial, pues, otro tipo de desahogo. Me introduje el 4.º capítulo, que son mis reflexiones sobre la vida y la muerte, que no lo tenía para nada pensado. Es el más cortito, pero el que más me gusta, lo escribí pues, un mes después.
y ahí me permitió pues conectar con el niño, desahogarme y sobre todo por medio de contar nuestra experiencia, pues intentar ayudar a personas que han pasado por ahí y sobre todo hacer reflexionar un poco a cualquier persona, porque todos vamos a pasar por ahí. Espero que las menos personas posibles vivan una muerte contra natura, pero bueno, al final todos vamos a perder a seres queridos, familiares, amigos, y yo creo que nunca se está preparado, pero sí es verdad que tener una previa hecha, haber reflexionado previamente, ayuda mucho. Y no solo eso, sino que también traslado mis reflexiones en este sentido acerca de la propia existencia, de que seamos conscientes nosotros mismos, pues de que esta vida es efímera. ¿Ha cambiado tu percepción después de este hecho? Algunas cosas sí ha cambiado y otras pues se ha incrementado, digamos, la percepción que ella tenía. Por ejemplo, todos sabemos que esta vida es efímera. Sí. Pero claro, cuando lo ves Lo vive. tan de cerca y en un bebé sano que representa la vida, porque si tú lo ves en una persona de 70 años, bueno, normal. En una persona de 50, bueno, pues tuvo mala suerte y tal, pero en un bebé sano que representa la vida y de ahora para después ya no está, pues te deja totalmente claro de que esta vida es así. Estás y no estás. Por ejemplo, esa parte de lógica mía me ayudó a superar las típicas preguntas que normalmente la gente se queda atorada ahí al principio de ¿por qué se murió mi hijo si estaba tan sano? Pues porque solo hace falta estar vivo para morirse. Después lo siguiente, pues ¿por qué me pasó a mí o a nosotros si somos tan buenos padres y no nos lo merecemos? Porque esto es ley de vida, esto le ha pasado a miles de personas antes y desgraciadamente le pasará a miles de personas después. ¿No le encuentras, no sé si lo has hecho en el libro, alguna reflexión espiritual o religiosa al respecto? ¿O es más bien natural? Yo no soy creyente, vida? yo Vale. no soy creyente, entonces me muevo más pues por la lógica de la ciencia y de lo que sabemos con certeza. Y es eso, estamos vivos porque hay una serie de equilibrios químicos y biológicos en nuestro cuerpo que cuando dejan de estar equilibrados, pues ya no estamos vivos, sin más. Te lo digo también porque hay personas que, es que me viene ahora, lo tengo a Paz Padilla a la mente, Sí. que escribió El humor de mi vida después de la muerte de su marido. Y claro, porque ella se refugió mucho en la filosofía de Oriente, también estudió metafísica, o sea, leyó mucho en metafísica también estos temas más científicos, pero más del tema de Oriente. Y sí es verdad que he podido leer algunas reflexiones sobre las filosofías pues, de la India, del Tíbet, todo este tema, que viven la muerte como algo muy natural, como un proceso, pero lo toman más como algo espiritual, digamos. Ajá. Por eso te preguntaba, porque al final, en este caso, por ejemplo, a Paz le ayudó a esa fase de duelo, esa filosofía más oriental, pero en este caso tú me dices que es algo más natural, fisiológico Sí. de la vida, lo que te ayudó a darte cuenta de la realidad, ¿no? De la Sí, vida y la muerte. mi forma de pensar así, yo pues no soy religioso, me muevo más por la... una cosa es la espiritualidad y en ese sentido sí que yo le doy mucha importancia y otro aspecto es la religión. Sí, claro, Yo no son soy dos temas religioso, aparte. pero sí le doy mucha importancia a la espiritualidad. Vale. Yo creo en las energías, eso sí que creo, y creo en la ciencia y en las cosas lógicas y que se han demostrado. Y en este caso pues yo lo veo muy simple. Es doloroso, es una faena, ¿no? Lo mires como lo mires, pero es una cosa totalmente natural, que pasa porque pasa. De hecho, a mí esa parte me da mucha paz. Si yo fuera religioso y creyera que esto es algún tipo de plan, todo está escrito y tal, pues a priori creo que no lo gestionaría tan bien. Si le pudiera poner un nombre y una cara, o supuesta cara, a esa entidad que ha tomado esas decisiones que yo no puedo llegar a comprender. Entonces, nada, mi forma de ver la vida en casa, como nosotros vemos la vida en casa, pues por lo menos a nosotros nos ha ido bien. Yo no, en este caso, yo no doy consejos a la gente de que se aleje o se acerque a la religión. No, para nada. Si la religión te hace bien,
te da paz y te hace ser mejor persona, desarrolla tu vida religiosa totalmente, vamos, tienes mi bendición, nunca mejor dicho, ¿no? Pero en este caso a nosotros, pues no, lo que nos ha dado paz, lo que nos ha respondido a esas preguntas tan trascendentales, pues es simplemente nuestra lógica y nuestra forma de ver la vida. En este caso, además, no quiero presentarme ni yo ni a mi familia como una víctima. Hemos sufrido una circunstancia, una desgracia, obviamente, pero creo que si nos tuviera que poner un calificativo es el de resiliente, empezando por mi mujer. Mi mujer pues se refugió en el proyecto que ya había comenzado, que era estudiar la oposición de la Guardia Civil, lo logró, ha alcanzado los mejores éxitos, por lo menos en la parte académica y laboral de su vida, en el peor momento. Está en la academia en Baeza, ya por fin le queda menos, está a puntito de venir para acá, que ya lleva mucho tiempo fuera y me hace falta. Y mi hijo Eric, desde el mismo día que sucedió todo, pues se lo contamos, nosotros le hablamos con total transparencia, verdad en todo. Ese día la verdad que el niño no tenía ni 5 años, pues se partió, lloró tanto que se agotó y se durmió, pero desde el día siguiente habla del tema con total normalidad, tiene a su hermano idealizado, lo nombramos, gastamos bromas y es una maravilla verlo cómo fluye sin el peso que debiera suponerle esta situación de la forma que se ha gestionado históricamente, digamos, ¿no? Sí. Luto, pena, desgracia, pues no, en casa no. Además, tal y como fueron los condicionantes de su vida, de hecho yo lo califico como la vida más cortita que he conocido, pero la más maravillosa. Estuvo repleta de atención, de mimos, de detalles, una madre maravillosa que le daba el pecho cada momento, que cada vez que abría la boca, un hermano que le hacía reír a cada momento y yo ahí encantado con él y todo alrededor, ¿no? Y también cómo fue su marcha, si el niño pues hubiera tenido una enfermedad que lo hubiese ido erosionando poco a poco o incluso un accidente de tráfico que pues es muy violento. Claro, sí, claro, no te podría decir, pues mira, es un regalo, pero como el niño pues se fue, como se fue, supuestamente sin sufrir, durmiendo, pues sí te puedo decir que es un regalo para todos y yo, sabiendo el final, yo lo volvería a tener todos los años. Y eso te lo puedo decir por esos condicionantes, pues el niño pues no sufrió, no hubo un culpable, estaba entero y perfecto. De hecho, nos pudimos despedir de él durante bastante tiempo. El niño estaba dormido y cuando tú ves un bebé con los ojos cerrados, es normal. Si a lo mejor te veo a ti quieto con los ojos cerrados, pues no es normal, ¿no? Y bueno, esa parte para nada... Tenemos una pena que tenemos que gestionar toda la vida, pero para nada queremos presentarnos como víctimas ni nada, al contrario. Tenemos más ganas de vivir que nunca. Esto le ha dado todavía una razón más para aprovechar cada minuto de la vida. Por eso, porque la vida es tan efímera que tenemos que vivirla, y más después de haber pasado por esto. Quiero hacerte preguntas sobre algunos temas del libro, pero sin desarrollarlo demasiado, también porque está todo desarrollado en el libro, pero me da curiosidad tu opinión sobre ciertos temas. Hablabas de la familia, por ejemplo. ¿Gestación subrogada, a favor o en contra? A favor. ¿Por qué? Si me lo puedes argumentar. Brevemente, sí. Creo que en un hogar que haya amor, da igual las circunstancias en las que se forme la familia. Y después, yo también soy un total defensor de que un trato que se lleva a cabo entre dos personas adultas libremente y que no afecte a más nadie, pues no afecta a más nadie. Si dos personas adultas han llegado a un trato libremente, ¿qué tiene que decir el Estado? ¿Qué tiene que decir otra persona? Pero es que este es un tema muy polémico, yo lo sé, tampoco es que esté muy documentado al respecto, pero sabemos que en muchos países, se habla por ejemplo de Ucrania o bueno, en Estados Unidos parece que está más controlado, más legalizado, el proceso es un tanto irregular a la hora de... No es lo mismo a lo mejor una gestación subrogada
en España, controlada con un acuerdo de 2 personas, a como se está haciendo ahora, porque aquí no está legalizado, que es irte a otro país. Entonces Claro. ese tema... Yo, por ejemplo, en el capítulo de la familia cuento una historia real de un amigo mío que tiene un hijo por embarazo subrogado y un hijo adoptado. Lo hizo por medio de Ucrania. Este país lo tiene en su constitución, o sea, es un tema allí totalmente normal, reglado, vigilado. Entonces, allí no hay estafas, no hay presiones, no hay gente que malvive y para llevarse ganarse el sustento, pues pone su vientre en alquiler, ¿no? Como lo pintan así, ¿no? No es una mafia, por así Son decirlo. personas adultas que tienen una forma de pensar, pues, diferente generalmente a la de este país, por ejemplo, y ven ese tema diferente y lo gestionan, pero totalmente controlado. Yo entiendo personas que estén en contra, lo puedo entender, pero yo personalmente no... Ahora, eso sí, priorizaría infinitamente la adopción. O sea, hay niños nacidos en situaciones de desamparo que necesitan urgentemente que una persona, encima personas con amor, le aporten un hogar y amor. De hecho, bueno, no quiero hacer mucho spoiler porque es una historia bonita y quiero que... Pero mi amigo se decidió por el embarazo subrogado porque el campo de la adopción era poco más que inviable. De hecho, inició el expediente y en lo que esto se gestionaba, le dio tiempo a gestionar todo el embarazo subrogado, pasaron años y al final... Ese es el problema. Y adoptó. Pero priorizaría a favor de los embarazos subrogados y de cualquier tipo de formación de una familia que sea con amor, pero priorizaría y le doy mucha importancia a la adopción. Pero te voy a meter en un brete. Si fueras mujer biológicamente y tuvieras la capacidad de gestar, ¿serías capaz de gestar un niño que no vaya a ser tuyo? Eso sería mucho sí y sí. Ya, pero bueno, hombre, en principio, a priori. Si vamos a intentar ponerme en los zapatos, ¿no?, de una mujer y de una mujer gestante, es muy complicado. Hay gente que sí es capaz, que tiene la capacidad, pero gente que no. Con el condicionamiento de la educación española y tal y cual, creo que si fuera mujer me costaría muchísimo, digamos, desprenderme de mi hijo. Pero claro, no soy mujer, no he estado en esa situación y sobre todo aquí en España eso es un tema que siempre ha sido tabú, no se habla, o cuando se habla, pues generalmente en contra, ¿no? Entonces estoy totalmente condicionado. Y por último, para acabar con este campo, ¿el aborto, a favor o en contra? A favor en algunos aspectos. Vale. En contra en muchos, o sea, es un tema muy importante, no creo que esto deba ser en este caso, para abortar voy a hablar de una mujer, una mujer adolescente, ¿no?, de esta típica que nos podemos imaginar, bueno, una noche loca, no toma las precauciones, no es lo suficientemente responsable y aborta pues un mes sí y un mes no. Para nada estoy de acuerdo con eso, hay que ser responsable con las decisiones de cada uno, pero obviamente en los casos de violación, de abuso, en los casos en los que incluso el niño, el feto, pues ya presente malformaciones ya de cierta severidad y tal, yo sí estoy muy a favor del aborto. El campo del empleo tiene formación militar, Guardia Civil desde hace años, el tema, estás con presos constantemente. ¿Qué opinas de la privación de la libertad? Así como concepto genérico. Bueno, hay un capítulo que hablo y me extiendo bastante sobre la temática del sistema penitenciario español. Bueno, como te decía antes, es un tema que no es para nada, o considero yo, atractivo, pero sí que le doy mucha importancia. Incluso creo que se podría analizar una sociedad fijándote y atendiendo a aquellas personas que han transgredido las leyes, el orden establecido, y qué tipo de trato se le da a esas personas. Eso pues, podría ser un buen factor para analizar una sociedad entera. Y además yo puedo hablar
con mucha propiedad porque es mi trabajo del día a día y, como te decía, tengo mucha experiencia con ello de puertas hacia afuera, y me he nutrido de puertas hacia adentro con compañeros funcionarios de prisiones que me han pasado muchísima información, sus reflexiones, vamos, además muy bien referenciada con leyes, artículos. Y yo tengo pues mi propia reflexión y mi propia idea. Yo reduciría muchísimo la población reclusa. O sea, yo metería menos gente en prisión. Vale. De hecho, metería a priori simplemente a los que representen un peligro grave para la sociedad. O sea, generalmente delitos de sangre, o delitos ya dolosos con cierta entidad. Un pequeño robo, hurto, o incluso una gran estafa, una estafa millonaria. ¿De qué sirve que se haya llevado un par de millones de euros y lo metas 3, 4 años en prisión si no devuelve el dinero? Yeah. Primero, que la prisión no funciona en su primer cometido, que es la de resocializar y reeducar. No, la reinserción no funciona, los datos están ahí y eso no funciona. Entonces es como un castigo, ¿no? Ahora lo que cumple es la función de castigo y de neutralizar a esas personas que representan un grave peligro. Pero ¿cómo castigas a esa persona que ha defraudado 4 millones de euros y está 4 años? Oye, pues yo voy a estar toda una vida trabajando y no voy a ver 1 millón de euros. Pues ni tan mal, ¿no? A lo mejor compensa a ciertas personas, a lo mejor hay otras que no lo hacen. Pero yo, por ejemplo, a este tipo de personas los castigaría de otra manera. Dinero. Ahí donde duele. ¿Fuiste a por el dinero? ¿El dinero? ¿Y si se declara insolvente? ¿Trabajos sociales? Ese es el punto débil de ahora, ¿no? Declaras insolvente y no puedes obligarlo a trabajar, porque los trabajos forzados en España y en Europa no... Pues yo se los obligaría a trabajar. Es que una de las cosas que más se habla, es que esto da para mucho y podríamos hasta invitarte de nuevo para hablar de este tema en exclusiva, porque una de las cosas que se habla es, muchas veces, está mejor en la cárcel que fuera, porque se te da de comer, se te da estudios, tienes un lugar donde dormir y encima no se hace trabajo. Pues siempre se dice, por ejemplo, se me viene a la mente, tantos incendios que hay, ¿por qué no los echan al campo a limpiar el campo los presos, que para eso están tan... Claro, el sistema está como está, evidentemente, y no sé hasta qué punto se puede hacer o no, y todos estos temas, pero entonces tú abogarías por una línea en la que pudiera contribuir socialmente a la sociedad trabajando, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Cada preso le cuesta a las arcas españolas 6.000 euros al mes. Si desglosas el mantenimiento de las cárceles, el funcionario de prisiones, mi servicio, los médicos, 6.000 euros al mes para castigar a una persona que ya ha hecho un daño a la sociedad. Es un doble agravio, no tiene sentido. Y si además funcionara, pues bueno, pero es que no funciona. Entonces, a trabajar. Vamos, yo como te dije, menos gente en prisión, pero los que están, no como ahora. Vamos, yo lo tengo claro, ahí apretaría bastante. Y como tú dices, mi trabajo es la excarcelación de presos, normalmente para un montón de derechos que tienen. Permisos que les concede el juez de instituciones penitenciarias. Yo estaría encantado, en vez de llevarlo a que se casen o a un domicilio privado, que es un riesgo para nosotros brutal, a que vean un familiar o lo que sea, a llevarlo a Tamadaba a recoger pinochas. En mis horas de trabajo yo estaría encantado, y se puede hacer. Y un montón de otros cometidos que podrían por lo menos hacer un retorno a la sociedad de esos que están costando y del daño que ya han hecho con sus delitos. Pero te digo, igual que apretaría a la población reclusa, sí que la reduciría. Vale. Mucha gente, desde mi punto de vista, no tendría que estar en prisión para cumplir ese castigo o esa pena judicial. Se podrían efectuar de otras formas. Porque es lo que tú dices. A mí me metes 5 segundos en prisión y seguro que a ti, y no te gracia en la vida. Por nuestra forma de pensar, pero es que hay mucha gente que no piensa como nosotros, que tiene otra forma de ver la vida, otras expectativas, otras ambiciones, y que teniendo pleno uso de su libertad no salen de su calle y de su barrio y hacen lo mismo que hacen en prisión. Pasear, dar vueltas, hablar con sus amigos y sus business y sus cosas. Entonces a este tipo de personas la prisión no les produce un efecto disuasorio. Al contrario, les produce, en muchos casos, no en todos, en muchos o en algunos, produce un efecto de reclamo, porque están mejor dentro que fuera.
Yo cuando digo eso entiendo que haya gente que ya de entrada le diga, ¿quién va a estar? Pues sí, pues los hay, los hay. Al igual que hay personas que se sienten exitosos viviendo con un subsidio mínimo vital de 500 euros, porque después tienen casa gratis, no sé qué. Pues sí, hay personas que piensan diferente de que nosotros y funcionan diferentes como nosotros, y entrar en prisión no les supone para nada una merma en su vida, al contrario. Te pueden enmarcar el título de presidiario, que es un doctorado en algunos casos, ¿no? Y tienen dentro pues sus familiares y sus historias. Yo creo que eso es un problema, cuando tú llegas a una sociedad en la que una parte, un sector, no tiene ningún tipo de miedo o la prisión no le disuade de cometer hechos delictivos. ¿Pena de muerte, sí o no? Si tuviéramos un sistema judicial totalmente fiel, 100%, sí, totalmente. Pero no lo tenemos. No sé si existe en algún país, creo que no. Pero sí que ha habido algunos casos puntuales a lo largo de la historia en España en el que está totalmente claro la autoría de un hecho delictivo, además de gran trascendencia, ¿no? Bueno, a lo mejor muertes muy violentas, sí. Cosas que ya, para mí, esa persona ha perdido la condición humana para poder realizar ese tipo de hechos delictivos. Y si queda totalmente demostrada su autoría, que en algunos casos es muy difícil, pero en algunos casos sí, porque está grabado, ADN, ha confesado, todo. Un notario también estaba allí. Vas a estar manteniendo a una persona que le has metido una pena de 400 años, la vas a estar manteniendo 25 para que al final salga a la calle. Bueno, ahora desde que pusieron la prisión permanente revisable, pues a lo mejor no sale, pero vas manteniendo una persona y dejando que cualquier otra que se relacione con él se congestione, ¿sabes? Yo, en algunos casos muy puntuales, sí. Y eso, si tuviéramos un sistema judicial 100% fiable y tal, que no existe, que eso es una utopía, pues sí la impondría. Oye, ¿empatizas con... es tu trabajo evidentemente, pero empatizas con los presos? ¿Te llevas a veces el trabajo a casa, no? ¿Cómo se gestiona eso? Empatizo muchísimo. De hecho, yo para nada los descalifico o los presento como personas totalmente alejadas a mí o de segunda. Para nada. Creo que la mayoría de las personas internas en prisión son personas totalmente normal como yo, pero que han tomado una serie de decisiones que lo han llevado ahí. Ni mejores que yo, ni peores. Simplemente, desde mi punto de vista, han tomado decisiones erróneas que lo han llevado ahí. Y muchas veces empatizo. De hecho, algunos casos te revuelven la barriga porque son personas que antes, en algunos casos, antes de nacer, ya tenían su vida totalmente marcada por lo que arrastraban familiarmente, la situación de sus padres, ¿no? Entonces, o en su infancia, ¿no? Bueno, casos que sí. Como te dije, el 95% son personas totalmente normales, con una serie de decisiones que lo han llevado ahí, pero después hay otro 5% que sus actos, los que ellos han cometido o los que han arrastrado, que han llevado a prisión, superan lo que ves en las películas. Es una pasada. Y verte una persona adulta totalmente plena de sus facultades comentándote esas atrocidades es una pasada. Yo he estado horas hablando con un pedófilo y después ir a mi casa y están mis 2 hijos allí. Y eso cuesta gestionarlo. Pero bueno, es mi trabajo. Oficio, ¿no? Y aparte, mi trabajo consiste en eso, en mantenerlo sano y a salvo, que cuando esté bajo mi custodia no le pase nada a él y que él no haga nada a nadie. O sea, tengo más responsabilidad cuando estoy custodiando a un preso que cuando estoy con mi hijo por la calle, porque yo no soy responsable de lo que le hagan a mi hijo, ¿no? Pero a un preso sí. Si viene alguien a atacarle, cualquier historia, si yo no lo protejo, es mi responsabilidad. Por terminar el tema de las reflexiones, habría muchos temas que tratar. ¿Qué opinas de la sociedad hoy en día? Se habla también, por ejemplo, de los niños generación de cristal, todo muy... el tema de las tecnologías. ¿Qué opinas en general? ¿Cómo estamos hoy en día la población? Pues la generación de cristal lo nombro en el libro. Vale. Y hago más referencia a los padres de algodón, a los creadores de esa generación de cristal. La sociedad actual
le veo muchísimo potencial, pero le veo muchísimos retos. Muchísimos retos en cuanto a lo moral. La cita esta de tiempos difíciles crean personas fuertes crean tiempos buenos crean personas débiles y personas débiles crean malos tiempos. ¿En qué punto dirías que estamos? Ya. Yo diría que en el último. Sí, prácticamente. Nuestros antepasados, las guerras, la formación de los estados de derecho, lucharon por las constituciones, por nuestros derechos, y después se ha ido suavizando la cosa y ahora estamos luchando, pues muchas veces en nuestra generación, en la sociedad, por algunas cosas que yo creo que si tuviéramos que luchar verdaderamente por un plato de comida y por cosas mayores, esto nos parecerían niñedades. Pero fíjate que con este tema siempre después la sociedad trata de idealizar constantemente, entonces siempre dicen que tiempo pasado siempre fue mejor. Hablan incluso del franquismo, de que fue una buena etapa. Independientemente de que en algunos sectores y algunas familias lo haya pasado mejor por lo que sea, ¿no? O había trabajo, había comida, había lo que sea. Pero estamos idealizando porque ya ha pasado ese tiempo, evidentemente pues hemos ido a mejor, estamos en una situación más cómoda. También pienso que estamos yéndonos demasiado de madre, pero creo que tampoco está bien idealizar lo pasado, porque tampoco fue una etapa buena en realidad, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Tendemos a idealizar el pasado y yo no diría a lo mejor que las épocas pasadas fueron mejores que esta. No, para nada. A mí me gusta la sociedad y yo, por ejemplo, soy un poquillo friki de los documentales y tal, y cuando pones un documental y ves que hay un montón de personas en el Ártico haciendo estudios, coño, pues la gente, esto avanza, ¿no? Seguimos avanzando. E incluso, por ejemplo, las redes sociales que presentan muchísimos retos, es una herramienta maravillosa. Entonces depende de cómo la usemos, ¿no? Ahí es donde yo veo los retos o la debilidad de la sociedad actual, que un poco condicionados por los poderes, por los medios de comunicación global, no ustedes, eso también manipular las manos que están detrás, están haciendo que perdamos un poco esa capacidad de reflexión, por ejemplo, salir a la calle y luchar por nuestros derechos pacíficamente, utilizando el debate, el diálogo. Hoy en día ves que pasan cosas que hace un tiempito hubiera sido, vamos, y pasan todas las semanas ahora, escándalos, historias, cosas que a lo mejor yo, que soy un poquito más analógico, yo tengo 38 años, pero soy un viejuno, un cuerpo de joven, hay cosas que no entiendo y digo, ¿cómo estamos aceptando esto con los brazos cruzados? Ahí es donde yo veo el mayor reto a esta sociedad actual que tiene tanto potencial, en la falta de esa generación de opinión propia, de reflexionar, porque si ahí estuviéramos fuertes, yo creo que estaríamos en la mejor época, porque herramientas, potencial, en muchísimos campos, pues la criminalidad ha bajado, yo qué sé, yo me crié en Escalerita, yo de pequeño salías de Escaleritas, ibas a la feria y te pegaban y te robaban, y ibas al otro barrio y te pegaban y te robaban, y hoy en día no. La gente en general, pese a que hay polarización y tal y cual, en general somos más cívicos, yo creo que en general vamos mejorando, pero sí es verdad que ahora mismo a nivel moral y esa toma de ser partícipe, ¿no? A nivel social, el individuo ahí lo veo un poquito débil, lo veo un poquito tiernito. Porque a lo mejor esos padres de algodón, generación de cristal, lo han protegido, sobreprotegido de muchas tomas de decisiones y situaciones que a lo mejor en otras épocas sí que las tenías que afrontar, y eso hace al individuo más robusto, ¿no? Más resiliente. El tema es que también ahora estamos muy expuestos, sobre todo mediáticamente, a través de las redes sociales, muy manipulados también a través de las redes sociales, o nos creemos todo fácilmente, y luego creo que se ha cohibido por una parte la libertad de expresión, existe también la cultura de la cancelación, por cualquier cosa te pueden cancelar, entonces es complejo hoy en día tener una opinión, ofrecer una opinión de cualquier tipo, porque siempre va a salir alguien que va a estar en contra y te va a machacar de la nada por estar Exacto, en contra. Y ya casi que no hace falta ni argumentar, o sea, dices algo y no hace falta argumentarlo, y el otro te lo refuta y tampoco te lo argumenta. Total. Y la velocidad, el cortoplacismo, eso ya, mañana ya no sabíamos de qué estábamos hablando. Totalmente.
totalmente. ¿Qué tipo de retos se solucionan así? Total. Uno diciendo una cosa, otro otra y ya nos olvidamos, ¿no? Creo que hay ciertas cuestiones. Al final yo soy un poquito más filosófico y voy un poquito más allá. Estamos individuo, social y especie, ¿no? Los tres niveles, y somos una especie, creo que todavía un poquito primitiva en ese sentido, en la gestión de nuestras emociones y nuestro poder. Entonces tenemos muchos retos importantes de cara al futuro y hay que implicarnos un poquito más como individuo y como sociedad, eso sí lo creo. Libertad de expresión, espero, y muchas reflexiones tenemos en el legado de las reflexiones. ¿Cómo puede adquirir la gente este libro? Vale, pues ahora, como yo soy el 100%, digamos, dueño de los derechos, así, ¿no? Yo hago una venta directa por medio de un correo que está en mi perfil de Instagram, acosta_autor, el mismo nombre, acosta_autor. He creado un perfil en Instagram, Vale. en YouTube, que está iniciándose, pero ahí me permite, por ejemplo, subir íntegras, pues, entrevistas como estas y tal. En el perfil de Instagram está el correo hola.distribución@gmail.com, que se puede adquirir de manera directa, de hecho envío a domicilio. Después estoy en 21 puntos de venta y ahora mismo también estoy intentando, pues, buscar colaboraciones por medio de las redes sociales, gente que tenga bastantes seguidores y me ayude a promocionarlo un poquito. Pero bueno, sobre todo el perfil de Instagram, si se meten ahí verán todos los puntos de venta colaborativos y puntos de venta oficiales que tienen el libro y donde se puede adquirir. Y también comentarte que a lo mejor esto va un poco en contra para mí, para que lo compren, pero 2 ejemplares están próximamente en la Biblioteca Pública de Arguineguín y otros 2 ejemplares en la Biblioteca Pública de Mogán. Qué bueno. Sí, me lo hizo saber Luna, la persona encargada de la biblioteca, del ayuntamiento. Y también está ya, digamos, zanjado la colaboración en octubre, una semana que saca el Ayuntamiento de Mogán para promocionar diversos temas canarios, entre ellos la escritura y la lectura, pues haremos algunas colaboraciones, o sea que por aquí, por el municipio... Nos veremos entonces, iremos informando de esas colaboraciones. ¿Te animas a una segunda parte? Todavía es muy reciente esta, pero ¿te animas a seguir escribiendo? Totalmente, ¿Sí? totalmente. He encontrado una pasión. Lo que me ha este libro, con todos los objetivos que ya he comentado, que todas esas vivencias personales, al final es mi esencia, soy yo y la historia de mi familia. Y este libro no fue creado como un producto, yo lo visualizo como un vehículo que a mí me permite dar y recibir. Y con eso pues yo consigo hacer realidad todos esos objetivos que están implícitos en el libro. Mi primer libro, yo estoy muy contento con el resultado, pero sé que se pueden mejorar cosas, he aprendido muchísimo y estoy aprendiendo a cada minuto que pasa. Entonces, el siguiente libro ya está en camino, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Estoy desarrollándolo un poquito, ya tengo la idea, sé cuál va a ser, y seguiré en el mismo ambiente que me siento tan cómodo, que es un ensayo, hablando en primera persona, mis reflexiones, pero sí, ya tengo la temática y es verdad que voy muy poquito porque la vida me supera, estoy haciendo todas las fuerzas posibles para que el reloj avance más despacio, pero no. Y ahora mismo estoy con el niño 24/7, mientras mi mujer está en la academia, el trabajo, el libro, perros, gatos, casas, poquito tiempo, pero sí, seguiré escribiendo y ya está en marcha ya. Qué bueno, pues estaremos ahí pendientes también de esa segunda parte, de ese segundo libro, a ver qué nos trae, con qué nos sorprende. Gracias. Oye, muchísimas gracias por haber venido a la entrevista aquí a Radio Televisión Mogán y habernos hablado de tu libro y también haber reflexionado y darnos tu punto de vista sobre la vida, que ha resultado interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a la Radio Televisión Mogán en general por darme este espacio de tiempo y este lugar físico, pues, para estar aquí. Simplemente dándole un poquito de difusión a mi mensaje, aparte de promocionar la venta del libro, obviamente, pero yo lo que estoy contento es poder expresarme, poder contar, pues, mi historia, la historia de mi familia y el mensaje que está implícito en el libro, porque todo el libro, sobre todo los últimos capítulos,
que van más de cara a la sociedad. Yo lo que pretendo es aportar y sumar, desde mi criterio, obviamente. Desde mi criterio yo presento una serie de retos, pido un poquito de responsabilidades y presento mis soluciones. O sea, no solo me quejo, yo presento mis soluciones empezando desde mi opinión y mi perspectiva para intentar mejorar y avanzar. Oye, pues nada, pues yo creo que con todo eso ya la gente se tiene que animar a leérselo. Yo creo que sí. Espero que sí. Espero. Yo además sigo con la ilusión del primer día y cada ejemplar que va a un hogar nuevo y está ilusiona, pues, ¿no? la foto de mi hijo, la foto de mi familia que está detrás, estoy yo. Y mi esencia, mi mensaje, pues yo, vamos, flipo. Qué bueno. Oye, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber seguido una semana más la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. Les animo a que sigan disfrutando de la programación que les ofrecemos y también a través de nuestras redes sociales.